Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad realizaremos el siguiente ejercicio, el cual dice, existen cuatro compartimientos completamente separados unos de otros. Un cuarto de esfera reside en cada uno de los compartimientos tal como se muestra. Y nos dicen, encuentre la fuerza vertical total causada por los fluidos y la fuerza horizontal total causada por los fluidos. Bien, para realizar este procedimiento debemos recordar que la fuerza vertical sobre una compuerta o un área sumergida curva es igual al peso de la columna de agua sobre la compuerta. Entonces, cuando nos digan que la fuerza vertical nos está hablando es del peso de esa columna de agua que actúa sobre esa compuerta. En el caso de la compuerta de la sección 1, la fuerza vertical va a ser igual al peso de toda esta columna sobre por encima de ella. Esta columna. Listo. Entonces vamos a empezar a calcular las fuerzas verticales. Esta sección que está acá es una sección 1 que le he hecho un zoom a la sección 1 anterior y he extraído esta parte porque como dice el enunciado que son cuatro compartimientos, este va a ser el compartimiento 1 del cual entonces vamos a extraer los datos para realizar el cálculo. Entonces sabemos que que la fuerza vertical es igual al peso de esa columna de agua. Todo lo que esté por encima de esa superficie esférica va a ser ese peso. Recuerden que en este caso estamos analizando es una esfera, no estamos analizando una superficie curva proyectada, sino que como tal es una esfera. En este caso, por ser cuatro compartimientos, va a ser un cuarto de esfera lo que está aquí interactuando en nuestro volumen. Va a ser un cuarto de esfera. Y entonces ahí se entiende la proyección hacia el fondo de este tanque, el área que nos interesa, entonces va a ser, el volumen que nos interesa va a ser esa proyección de ese volumen. Entonces, como lo ven acá, lo que nos interesa es este cuarto de esfera y del vista en planta de esa columna nos interesa es medio círculo. Entonces tenemos medio círculo para calcular el volumen hacia arriba, pero de esta vista vemos que en la parte de abajo de la esfera solamente tenemos es un cuarto de esfera y el volumen de este cilindro es solamente la mitad de lo que está por encima de esa parte. Bien, teniendo claro qué es lo que estamos midiendo, entonces calculemos ese volumen de medio tubo que está acá y ahí vamos a restar ese volumen de un cuarto de esfera que es la que está actuando acá. Ese volumen me da el volumen total y recuerden que el peso es igual al peso específico del fluido por el volumen. Estoy calculando por esa razón ese volumen. Entonces el volumen va a ser el volumen del medio tubo, que es pues un medio del área en planta de la esfera, perdón, de este círculo de volumen, que es pi r al cuadrado, luego la mitad va a ser un medio. ¿Listo? Entonces es un medio por h, pero ¿quién es h? H para nosotros va a ser la altura de nuestra columna de agua, pero miren, este ejercicio tiene algo en particular, que el, el, el compartimiento se encuentra presurizado y tiene una presión que el enunciado nos dice que es de 5 psi. Y entonces yo voy a calcular una columna de agua a partir de acá, de este punto, para calcular entonces esa columna que está actuando ahí de fluido. Y lo que voy a restar a esta columna le resto ese cuarto de círculo. Entonces, este volumen completo de este cilindro va a ser la altura h que está acá, que la estoy calculando como una cabeza piezométrica desde este punto. Estoy calculando la presión en este punto para proyectar hacia arriba mi cabeza piezométrica y poder calcular entonces ese h nuevo. Entonces, reemplazando los datos, tengo que la presión sobre el gamma
me va a dar esa altura, pero para hallar la presión en este punto, debo entonces hacer manometría desde el manómetro con 5 psi por 144 para hacer la conversión, y a eso le sumo estos 10 pies que están acá para llegar acá y tener entonces la presión acá. Liberando esta presión para convertirla con una de agua, la divido sobre el peso específico de ese fluido y me está dando una altura de 21.53. O sea que esta sección la he transformado en esta. En, Se puede decir que vamos a hacerla, a ver, vamos a hacer un dibujo por acá más al detalle de lo que se pueden ver en algunos ejemplos. Esta sección la hemos convertido en una sección de altura h de una base igual al radio que estamos analizando, y tenemos entonces esta parte acá. La figura que estamos analizando ahora es así. Entonces tenemos este cuerpo nuevo que es el que estamos analizando, de este que está acá, de esta figura que estaba aquí. Procedimos entonces a realizar la siguiente figura, que es esta. De acá pasamos acá. ¿Listo? Entonces ahora sí, sigamos. Ya sabemos qué es lo que estamos analizando, qué forma. Entonces, la figura tiene ese volumen y tiene una altura h hasta acá abajo. Hasta acá abajo esto tiene una altura h y tiene un volumen total de 21.53 por el área que habíamos dicho, por un medio porque es medio tubo, y eso nos está dando un volumen de 33.82 metros cúbicos. El volumen de una esfera completa es 4 tercios de pi r al cubo, y como estoy analizando un cuarto que está en este compartimiento, porque recuerden que la esfera se dividió en 4 secciones, entonces tengo es un cuarto de ese volumen. Ahora sí tengo que el volumen de ese cuarto de esfera entonces es 1.04719. Ahora resto del volumen de ese cilindro menos un cuarto del volumen de la esfera, y ya tengo entonces ese valor, y tengo un valor de 32.8 que va a ser el volumen de ese medio cilindro y esa parte esférica que está ahí. Entonces, como ya tengo el volumen y sé que el peso específico del agua está ahí en 62.4, tengo que la fuerza vertical actuando hacia abajo es de 2046 o 2046 libras. Listo, entonces ahora pasemos a la siguiente parte del compartimiento. Pero si no, antes vamos a calcular lo que es la fuerza horizontal, porque el ejercicio nos pide fuerza vertical y fuerza horizontal. Entonces, para hacer la fuerza horizontal, recuerden que la fuerza horizontal es la presión media en ese punto. Como yo tengo es una esfera, vamos a ver si podemos, no sé, a ver aquí con el AutoCAD se puede hacer alguna visualización mejor. Yo tengo es un cilindro, ¿verdad? Pero analizo es la mitad de ese cilindro. Yo estoy analizando es la mitad en este momento en planta, ¿verdad? Porque el compartimiento está de esta forma. Él tiene esta forma de... Él tiene una figura acá, él tiene esta figura acá, y él está por la mitad. Y acá abajo estaría, aquí en esta parte está la esfera, en esta sección. Entonces, vamos a ver esto, cómo sería. Yo tengo que por debajo, entonces yo estoy analizando es un cuarto de esfera, estoy analizando es esta parte. Entonces sigamos acá. Yo tengo que el área proyectada ahora sí, ya no como lo habíamos hecho que era para sacar el volumen, sino una sección bidimensional. Entonces yo tengo que el y trazo de círculo es igual entonces a 4R, 4 por radio sobre 3pi. Listo, entonces yo tengo ya este valor acá, y tengo que la altura h hasta aquí al fondo, la altura que había calculado hasta aquí en el paso anterior era 21.11. Entonces a eso 21.11 le resto el y trazo para llegar al punto medio donde voy a aplicar, donde va a estar mi fuerza resultante. Listo, entonces si ya tengo esa HC, ¿verdad? Que es donde actúa la presión media, porque recuerden que lo que yo estoy calculando ahora es una fuerza horizontal, y la fuerza horizontal es igual a la presión media por el área, y sabemos que la presión media pues va a ser gamma por H sub C. Ya tengo H sub C, pues que es el punto medio donde está actuando esa fuerza horizontal.
tengo el gamma del fluido y tengo el área, porque recuerden que el área, pues, desde una vista bidimensional, pues lo que se proyecta es esta área plana del medio círculo. Entonces, calculando eso, tendría que, cambiamos aquí de color, calculando eso, tendría que el valor entonces de esa área, recuerden que el área de esta esfera es pi r al cuadrado. Luego, como estoy analizando la mitad de esa área proyectada, entonces tengo es un valor de 1.57. Tengo entonces el área, tengo el h sub c y tengo el gamma del el peso específico del fluido, y esto me está dando una fuerza horizontal en el punto medio de 2070 libras. Quiero profundizar más en esta sección del círculo que he sacado de acá para que se vea mejor. Entonces vamos a regresar al AutoCAD para entender esa parte, porque pues es importante entender lo que es lograr esquematizar una figura para poder realizar bien el procedimiento. Entonces el ejercicio nos estaba presentando una figura esférica que estaba repartida en cuatro compartimientos, y vamos a hacer esto con otro color para que se vea un poquito mejor. Entonces la figura del esquema, si la hacemos aquí con esta herramienta, entonces tendríamos que era algo como esto. Y aquí hacia arriba estaría la otra esfera. Y el volumen de agua que yo estoy calculando sobre cada esfera, pues sería esta sobre cada cuarto de esfera. Sería esta acá, esta fuerza acá, mi fuerza horizontal, mi fuerza horizontal 2, mi fuerza horizontal 3 y mi fuerza horizontal 4. En este momento yo lo que quiero mostrar es esta, porque la proyección de esa figura era media esfera. Bueno, ok, en estos cuatro compartimientos, cada esfera se divide en cuatro partes, pero cuando hacemos una visualización en tres dimensiones, este cuarto que está acá está formándome, miren, en esta perspectiva, en este plano, miren, acá tengo medio círculo. Entonces, pues por eso que estoy trabajando para sacar el área, la proyección de la fuerza horizontal que actúa en esa área curva, es medio círculo. Entonces, quiero que se entienda por qué es medio círculo. Miren, esta es la proyección de esa área que estoy analizando. Entonces, hacia arriba, pues sería la columna vertical de agua. Y así de este plano lo que tengo es una proyección de medio círculo. Entonces es por eso que el centroide de la figura que hemos analizado cuando hicimos el h sub c, que es la posición de la superficie libre hasta el centroide de la figura que estamos analizando, que en este caso es esta parte que se forma, es medio círculo. Es por esa la razón entonces de que hayamos hecho y utilizado estas ecuaciones. Listo, entonces pasemos con el otro lado de la figura que estábamos analizando. Un contenedor que tenía dos líquidos, en un caso eran dos sustancias y líquidas, una era aceite y otra es agua. Lo que yo hago en este caso es trabajar con una sola sustancia, y para eso pues hago presión en este punto y en este punto acá abajo. Y lo que hago es que cuando tenga la presión acá, divido sobre el gamma del agua para tener una columna de un solo líquido que va a ser agua, y calcular entonces con esa altura h mi volumen de esta sección de tubular que está acá, ¿verdad? Y luego entonces le resto ese cuarto de esfera, y para poder calcular entonces ese h de ese cilindro, entonces tengo que la presión va a ser 3 por 62.4 por 0,8, que es el peso específico del aceite, más porque hacia abajo incremento la presión 5 por 62.4, y lo divido sobre el líquido por el cual que yo quiero generar esa columna de agua, esa casa pisométrica a partir de ahí. Y entonces me da que ese valor de H tiene un valor de 7.4 pies. Si ya tengo entonces este volumen del cilindro, porque el procedimiento es igual que la parte anterior, simplemente cambia la altura H. Entonces tendré que el volumen calculado pues es el nuevo volumen de esta sección es de 11,62, y el volumen del cuarto de esa esfera sigue siendo constante porque esta sección no se cambió. Entonces tengo 10.57. Ahora, listo, para calcular la fuerza horizontal, pues entonces recuerden que es
perdón, la fuerza vertical es el peso. Entonces, como tengo ya el gamma de ese fluido que es agua, porque he convertido todas esas dos sustancias en una sola, ¿verdad? Para trabajar una sola columna de agua, que es esta. Y entonces por ese volumen que di 57 tendría que esa fuerza vertical o ese peso de esa columna de agua es de 659,74. Listo, entonces pasemos a la siguiente sección de la figura, que era la parte. Listo, listo, entonces pasemos a la siguiente figura, la cual es el compartimiento tercero que estamos analizando. Pero entonces calculemos la fuerza horizontal de este lado. Y pues igual que el procedimiento anterior, la fuerza horizontal va a ser la profundidad hasta h sub c. Y recuerden que era esta figura. Yo tenía esta figura acá. Hagámosla en color rojo. Yo tenía esta figura acá. Y hacia arriba era este cilindro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, he convertido mi figura en esta sección. Entonces, vamos a verla abajo cómo se ha realizado. La proyección es esta, la figura que tenemos acá. Y luego entonces yo estoy calculando es una fuerza horizontal que va a estar actuando en el centroide de esa esfera, de ese cuarto de esfera, que realmente pues en otra vista pues nos damos cuenta que es medio círculo, ¿verdad? Entonces, igual que hicimos en el compartimiento 1, se calcula el y trazo que pues sigue siendo el mismo y la altura va a ser diferente porque el h ya no era 21, sino ahora el h de la sección era 7,4 y el procedimiento se repite. Calculo el y trazo, el h sub c, el área sigue siendo constante y el gamma del fluido sigue siendo 62,4 porque este fue el que yo definí en mi columna de agua, convertí todos esos dos líquidos en uno solo, ¿verdad? Y entonces tengo que esa presión ahí es 683. Listo, entonces ahora sí, pasemos a esta parte. Y entonces para la parte de abajo, que es este círculo que está acá, ¿verdad? He vuelto a convertir esta figura, la presión que actuaba acá, la presión vertical que estaba actuando ahí, esa fuerza vertical de esta figura que me quedó, esta área que es la que me piden a mí calcular, pues se calcula un volumen imaginario sobre ella, y entonces esta figura que está aquí en rojo, que es la que estoy haciendo acá, esta área, le estoy calculando un volumen imaginario sobre ella, y esta sección rojo que está acá es la misma que está acá, y hacia arriba va a ser mi volumen imaginario. Entonces, con esta nueva figura, pues voy a calcular lo que es la fuerza vertical, y a diferencia de la sección 1 que le restaba la esfera, aquí lo que voy a hacer es sumarle esa esfera. Pues si regresamos al AutoCAD, miremos que hacia arriba yo restaba al cilindro ese cuarto de esfera porque estaba adentro, pero en la parte de abajo lo que voy a hacer es sumárselo. Entonces, si esta es mi figura, recuerden que estaba en este plano y hago un 3D, entonces lo que tengo hacia arriba es medio cilindro, ¿verdad? Y hacia abajo tengo este cuarto de esfera para calcular ese peso de esa columna de agua. Entonces va a ser de esta media, de este cuarto de esfera y hacia arriba va a ser medio cilindro. Listo, entonces como ya sé que lo que tengo que hacer es sumarle, es igual que el procedimiento anterior, vuelvo a calcular una altura h para calcular mi nuevo volumen. Entonces lo que paso es de tener esta figura así a tener esta figura así. Y para calcular esa altura h, yo lo que hago es calcular la presión acá. Y con esto ya entonces tengo cuánto es la altura de mi cilindro. Y ese cilindro entonces tengo una presión 2 acá, en este punto, para llegar arriba. Entonces tengo que esa presión 2 tiene un valor de 10 psi por 144, la he convertido. Entonces miren, ahora lo que hago es que como estoy subiendo, entonces resto menos 2 pies, que es el valor que está acá, por 62,4. Ahora, como el líquido que tengo aquí en este compartimiento es agua, divido sobre 62,4 y calculo entonces una cabeza piezométrica de 21,08. El volumen entonces total que va a actuar sobre esa cuarto de esfera, pues entonces es igual eh, a este, al volumen de ese medio cilindro que ya hemos calculado antes. Solo ahora cambié pues la altura h y le sumo ese volumen de cuarto de esfera y tendría un volumen de 34,157. Y luego recuerden que el peso es la fuerza vertical, que es lo que me piden calcular. Entonces multiplico el peso por el volumen, el peso específico por el volumen, y tendré que la fuerza vertical es de 2131,25 libras.
Ahora me falta la fuerza horizontal y la fuerza horizontal pues el procedimiento va a ser muy repetitivo para cada caso porque es lo mismo. Entonces miren, aquí en la parte de abajo pues obviamente la figura está así, pero pues si quisiera analizarla como está tendría pues sería algo así. Y entonces el de atraso sigue siendo el mismo, solamente que ahora pues voy a sumarle a la altura h que calculé en esta posición. A esta altura h que calculé acá, le voy a sumar el y trazo de este medio círculo y entonces tendré un valor de 21.504. Ya tengo entonces el h sub c. Esto recuerden que es por el área y por el peso específico y así tengo la fuerza horizontal y me daría una fuerza de 21.07 libras. Listo. Entonces ya llevo 3 de las 4. Me falta la última sección. El procedimiento es repetitivo. Ahora lo que tengo que hacer entonces para poder hacer mi cabeza piezométrica es presión acá. Ahora me dicen que, que este piezómetro 3 tiene una presión de 13 psi. Luego multiplico por 144 para convertirlo a libra sobre pie. Listo, pie al cuadrado. Y como voy a llegar a este punto, entonces ya a este punto del perímetro, del manómetro 3, perdón, del manómetro a este punto tengo 15 pies, entonces lo que voy a restar ese, perdón, esa presión que me genera subir de este manómetro hasta acá, de 15 por 62.4, pero este caso es aceite, entonces multiplico por 0.8 y me da que tengo una altura de 22.5 pies, o sea, a partir de esta figura que está acá circular, que es esta que está acá, hacia arriba genera un volumen imaginario y entonces ahora sí procedo a calcular ese, ese fuerza vertical, porque recuerden que es volumen, como hemos hecho antes. Y si aplicamos entonces ya los mismos conceptos que hicimos arriba, de que tendríamos que calcular un volumen y a este volumen le sumamos este cuarto, pues tenemos que la fuerza vertical entonces es ahora 1186.1 libra. Y con esto nos faltaría entonces la fuerza horizontal, que la fuerza horizontal es exactamente lo mismo que hicimos del lado de compartimiento 3. Entonces aplicando las mismas ecuaciones, sumándole el centroide a esta parte para tener h sub c, pues tenemos que esa fuerza horizontal es de 1897. Bueno, la diferencia, pues ahora que el líquido tiene 0. Ahora tiene 0.8 de densidad relativa, y entonces esa es la diferencia, que aquí pues sí se agrega ese valor, porque estamos considerando ya no el agua, sino esa sustancia que está ahí, en el compartimiento 4. Nos pedían la fuerza total, entonces lo que hacemos es, las fuerzas que estaban actuando en este sentido se tomaron como positivas, y las compuertas que tenían, perdón, la compuerta que tenía la fuerza horizontal actuando hacia la izquierda vamos a tomar que es negativo, y la fuerza horizontal hacia la derecha es positivo. Esto para poder entender lo que estamos haciendo. Hacia abajo va a ser negativo y hacia arriba positivo. Entonces aquí hacia la derecha positivo, esta iría hacia acá, la del compartimento 2, perdón, y la del 3 va hacia acá, y la del 4 iría hacia acá, entonces son negativos y positivos, y la respuesta daría 1696.5, la fuerza horizontal total. Y la fuerza horizontal vertical la calculamos en este punto, y era la sumatoria de la fuerza vertical. Las primeras dos iban hacia abajo, luego son menos 2046, menos 659.54, y las dos fuerzas de que estaban abajo, pues como tenían orientación hacia arriba, entonces las consideramos positivas y nos daría una respuesta de 1242. Espero que con esta explicación este ejercicio haya quedado claro. Cualquier duda me pueden dejar en los comentarios.